Tercera Guerra Mundial, un análisis geopolítico. Hola, soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber, que como su nombre lo indica, busca ampliar en cada encuentro conocimientos sobre acontecimientos de actualidad política, cultural e historia, tanto nacional como internacional. En este episodio encapsulamos píldoras sobre conflictos internacionales que están ocurriendo en el mundo. Para esto, haremos un recorrido sobre cómo llegaron diferentes países a enfrentarse por medio de guerras que han cobrado la vida de millares de civiles inocentes. ¿Por qué la guerra? Fue una de las preguntas del Nobel de Física Albert Einstein en una carta que le envió a Sigmund Freud en 1932. Einstein, siendo judío, se encontraba en la Alemania nazi y compartía cartas con Freud para entender qué impulsaba al ser humano a la guerra. Esto a razón de que la misma Liga de las Naciones le había pedido a Einstein que explorara cómo podrían alcanzar la paz mundial. Para 1933 se publicaron las cartas en diferentes idiomas. Lastimosamente, el Partido Nacionalista en Alemania prohibió su divulgación y unos años más tarde el mundo comenzaría a vivenciar la Segunda Guerra Mundial. Han pasado 85 años desde esta Segunda Guerra Mundial y las nuevas generaciones comienzan a preguntarse: ¿por qué la guerra? Hace solo 4 años, el mundo fue revolucionado. El 11 de marzo del 2020 se anunció la pandemia del COVID-19, un virus que llevó a la humanidad a un forzoso repliegue de su habitualidad, causando estragos. Y aunque esperábamos también que causara la reflexión necesaria acerca de lo indefensos que podemos llegar a ser como especie humana, lastimosamente solo se necesitaron 2 años para que el mundo conociera el inicio de uno de los conflictos más determinantes en la actualidad, la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezaría formalmente el 24 de febrero de 2022. Pero para comprender bien la razón de esta guerra, no solo debemos ver la disputa actual entre los dirigentes de ambos países y sus consecuencias. Es importante también entender la historia de este conflicto, que va más allá de lo que algunos piensan y llaman como la disputa de un territorio. La verdad es que este conflicto se remonta al pasado, con años de historia y de diversidad cultural. Rusia actualmente es el país más extenso del mundo, con un 11% del territorio terrestre. Cuenta con la mayor reserva de energía y minerales del planeta y es reconocido por ser una nación expansionista. Pero su expansionismo no es solo de la historia reciente, es heredado. Desde su creación con la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que Rusia, Ucrania y Bielorrusia comparten como antepasados. Los eslavos se ubicaron en pequeños principados en territorio que sería la actual Ucrania. Después de varios años y de evolución, se creó el primer estado eslavo, llamado la Rus de Kiev, ubicado en la actual capital de Ucrania, Kiev. Posteriormente, fue Vladimir I, en el año 980, quien consolidó el reino de Rusia, integrado por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que se mantuvo hasta 1915. Cabe resaltar que cada nación tenía su propia lengua, las cuales se instauraron para permitir mejorar la comunicación entre muchos dialectos de varios pueblos que estaban allí asentados. Años más tarde, Polonia, Lituania, Ucrania y los moscovitas, actual Rusia, entran en disputa por el territorio, en especial por el territorio ucraniano. La nación se defiende y logra asentar su territorio y conformar su propio estado, considerada una de las democracias
más antiguas de Europa. Mientras que Europa en plena Edad Media estaba organizada por sistemas monárquicos, en Ucrania, hacia 1595, se instauraba el hermanato cosaco, que era un mandato popular, liderado por el Hetman, quien era el jefe del poder ejecutivo. Este sistema democrático y popular duró un siglo, pues luego pasaron a ser vasallos de los moscovitas, es decir, de Rusia, país este que junto con Polonia en 1764 termina por limitar su soberanía, invadiendo Ucrania y dividiéndose su territorio. Como consecuencia de esto, Ucrania recibe una influencia cultural en el territorio que ocuparon respectivamente Polonia y Rusia. Hoy en día sigue siendo relevante y diferenciadora la influencia cultural. La región occidental de Ucrania se caracteriza por ser más nacionalista, mientras que el centro y el este se identifican más con la nación rusa. Muchos de ellos hablaban ruso, lengua que en su momento fue prohibida en Ucrania, lo que provocó migraciones internas. Igual sucedió en Rusia, en el reinado de Catalina la Grande, o posteriormente en el mandato de Stalin, quienes son recordados, entre otras cosas, por imponer una rusificación forzosa y prohibir el lenguaje ucraniano. En 1547 nace el Zarato ruso. Así fue como se le denominó a la monarquía rusa que inició con el zar Iván IV el Terrible, que daría inicio a la dinastía de los Rurikovich, que finaliza en el siglo XVI, para dar paso a la dinastía de los Romanov. Tras 3 siglos de la dinastía Romanov, en 1914, a vísperas de la Primera Guerra Mundial, Rusia era un imperio consolidado. Ucrania, Finlandia, Estonia, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán y más naciones hacían parte del imperio ruso. Sin embargo, después de la revolución de 1917, que da fin a la dinastía Romanov y la posterior revolución de octubre, estas naciones expresan su interés de independizarse de Rusia, entre esas Ucrania, que en 1918 es reconocida oficialmente como país por Alemania y sus aliados, lo que rompe el Tratado de Paz y trae una nueva ofensiva con Alemania, en la que Rusia debe ceder, reconociendo la independencia de varios territorios como Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia, entre otros. Sin embargo, Lenin sueña con expandir la revolución bolchevique, por lo que reorganiza su ejército, volviendo a expandirse y logrando conformar la Unión Soviética, integrada por 15 estados que firmaron el Tratado de la Creación de la URSS, bajo la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en los que Ucrania, los países bálticos, Kazajistán, entre otros, ahora estarían bajo el mandato del Partido Socialista y de la Constitución de la Unión Soviética. Inicia la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, que es considerado el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en esta guerra y lograron dar fin a la expansión de la Alemania nazi en 1945. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa habían quedado profundamente devastados, por lo que Estados Unidos inicia el Plan Marshall para ayudarlos en su reconstrucción. La invitación a participar de dicho plan fue extendida a la URSS, pero dicha propuesta fue rechazada, a pesar de que había quedado bastante afectada por la guerra. La ahora extinta Unión Soviética decidió iniciar su expansionismo comunista,
por lo que en sus planes no estaba seguir siendo aliado de Estados Unidos. Ahora sería su opuesto o contendor, debido a sus diferencias ideológicas, que sería considerado un obstáculo para impartir el comunismo. Y es así como se da inicio a la Guerra Fría, enfrentamiento pasivo o no directo entre las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que ahora luchaban desde diferentes orillas ideológicas por abarcar y o conquistar territorios y aliados para sus bandos respectivamente, que serían conocidos como el bloque capitalista, Estados Unidos y sus aliados, y el bloque comunista, la Unión Soviética y sus aliados. Es en este contexto de Guerra Fría que se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949, una alianza militar integrada por parte de Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos: Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal, que buscaban frenar el expansionismo comunista. En su artículo 5, quizás el más importante del acuerdo, reza textualmente, abro comillas, las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia ejercerán el derecho de autodefensa, tomando cualquier acción necesaria, incluyendo el uso de la Fuerza Armada para restaurar y mantener la seguridad del área del Atlántico Norte. Cierro comillas. Alemania Occidental es adherida a la OTAN. En reacción a esto, la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que fue la alianza militar formada por los países de Europa del Este para contrarrestar la amenaza de la OTAN. Los miembros del Pacto de Varsovia eran Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumania, además de la URSS. Al derrumbarse el muro de Berlín en 1989, el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, acepta que Alemania sea en su totalidad parte de la OTAN, acordando que dicha organización no se expanda al este del territorio de la Unión Soviética. Finalmente, en 1991, el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética se disuelve, marcando el fin de la Guerra Fría y la independencia de varias naciones, incluida Ucrania. La OTAN decide mantener su alianza para garantizar la estabilidad de sus miembros y apoyar con ayudas humanitarias, pero quedando la misma como la alianza militar más fuerte del mundo. Sería hasta 1994, en la guerra interna de la extinta Yugoslavia, cuando la OTAN participaría en su primer combate después de 45 años de creación. Seguido a esto, la OTAN se ha vinculado activamente con ayudas humanitarias a países que han sufrido catástrofes naturales o guerras internas, por lo que le han pedido ayuda a la alianza. Más países se han incorporado a la alianza en los últimos 30 años, especialmente naciones europeas, que sienten seguridad al pertenecer a la misma, lo que le ha permitido a la OTAN avanzar por Europa del Este, lo que de paso ha creado más tensión en Rusia por tener miembros de la OTAN cerca de su territorio. Desde el 21 de noviembre de 2004, fecha de las elecciones, y hasta enero de 2005, esto es, 13 años después de disuelta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de que Ucrania recuperara su independencia, estalla en este país la Revolución Naranja, que afloró la polarización profunda de esta nación. En medio de las elecciones presidenciales, que la población consideró como fraudulentas, esto derivó en protestas en diferentes zonas, sobre todo en Kiev, su capital, con el objetivo de ejercer presión
sobre la transparencia de los resultados. Al final, el Tribunal Supremo anuló las elecciones. La nueva y definitiva elección tendría lugar el 26 de diciembre de 2004. Víctor Yushchenko, el candidato que para el New York Times y el Washington Post era el más liberal y democrático, fue declarado ganador con el 52% de los votos, mientras que Yanukovych obtuvo el 44%. En el año 2008, Ucrania pide ser incorporado a la OTAN. La organización acepta estudiar la solicitud, pero al final el país ucraniano no es adherido. Yanukovych, perdedor de las elecciones del 2004, no se rindió y en el 2010 volvió a la contienda electoral saliendo victorioso. El mandatario de Ucrania prometió que lograría la anexión de Ucrania a la Unión Europea para garantizar el crecimiento económico del país. Sin embargo, el dirigente negociaba alianzas bajo la mesa con Rusia. El 21 de noviembre de 2013, el primer ministro Azarov anunció que no se firmaría el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tras un año de negociaciones estancadas. Las declaraciones causaron indignación en la población que veía esfumarse la promesa de irse vinculando con la Unión Europea. Este mismo día, miles de personas se reunieron en Midán, la Plaza de la Independencia en la capital Kiev, convocados de manera autónoma y espontánea por medio de la red social Facebook. El denominado Euromaidan fue justamente el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta, independentista y nacionalista de Ucrania, liderado por jóvenes ucranianos que gritaban conjuntamente: Ucrania es parte de Europa. Las manifestaciones crecían cada vez más, exigiendo que volvieran los diálogos con la Unión Europea. A los pocos días comenzaron los disturbios y la confrontación entre manifestantes y la policía ucraniana. Los enfrentamientos duraron 3 meses y 2 días, hasta el 23 de febrero de 2014, cuando se acuerda una tregua tras la muerte de más de 60 manifestantes en un solo día. De hecho, a la madrugada del 21 de febrero, el presidente Víctor Yanukovych emprendió su huida sin informar al Parlamento, por lo que fue la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, la instancia que lo destituye de sus funciones constitucionales y toma el control del país. Los enfrentamientos dejaron un saldo de aproximadamente 80 muertos y más de 1.900 personas heridas, además de la disolución de la policía antidisturbios, denominada Berkut, al ser responsabilizada por los manifestantes de la mayoría de los enfrentamientos. Pero mientras una parte de la población nacionalista pedía que Ucrania fuera anexada a la Unión Europea, los prorrusos pedían ser adheridos a Rusia. El 2014 es entonces el año que marcaría un hito en la historia de Ucrania y que su polarización interna lo llevaría a la devastadora guerra con Rusia. Entre febrero y mayo de 2014 se llevaron a cabo protestas prorrusas en Ucrania como consecuencia de la disolución del gobierno de Yanukovych tras los disturbios de los 3 meses precedentes. Considerados como movimientos separatistas rusos aliados y dirigidos por Moscú, se les denominó a estas marchas, que también acabaron en disturbios, la primavera rusa. Fue ahí cuando Rusia decidió desplegar sus fuerzas hacia Crimea, que en ese momento era territorio de Ucrania. Se desencadenó una gran tensión y gran incertidumbre internacional, pues se le acusaba a Rusia de intimidar a Crimea
para que se independizara de Ucrania y así prevenir una guerra, mientras que las declaraciones de Putin aseguraban que desplegar embarcaciones a Crimea solo significaba brindarle seguridad y protección a los prorrusos, precaviendo que se pudiera desencadenar una confrontación. El 11 de marzo del 2014, el Parlamento de Crimea declara su independencia de Ucrania para convertirse en la República de Crimea, proponiendo un referéndum que se celebró el 16 de marzo de ese mismo año. Los resultados publicados legitimaron la adhesión de Crimea a Rusia con un 96.77% de votos a favor. Sin embargo, ni Ucrania ni Estados Unidos aceptaron esta unificación debido a que consideraron que Rusia ejerció presión sobre Crimea. La población salió a las calles a celebrar con banderas rusas. Pero las tensiones en Ucrania no terminan ahí. Al contrario, se intensificaron. La adhesión de Crimea alentó a los separatistas prorrusos a pedir la independencia de sus territorios. El 7 de abril, un grupo de manifestantes proclamó la República Popular de Donetsk. El 28 de abril fue proclamada la República Popular de Lugansk y así sucesivamente. Para el 1 de mayo de 2016, más de 15 ciudades prorrusas del este de Ucrania estaban en manos de lo que ya no eran manifestantes, sino grupos armados prorrusos. De esta manera, inició la guerra al este de Ucrania, denominada la Guerra del Donbass, para referirse a todas las ciudades separatistas con intenciones independentistas de Ucrania, estado este que lucharía por recuperarlas, mientras que Rusia financiaba los grupos armados prorrusos. La guerra del Donbass nunca terminó. Desde el 2014 hasta el 2022 se intensificó. De hecho, con la llegada al poder de Volodymyr Zelensky en 2019, presidente cercano a Occidente, se iniciaron los intentos de recuperación de los territorios que habían aclamado su independencia. El 21 de febrero de 2022, Putin firmó un decreto en el que reconocía a los estados separatistas, esto es, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y 3 días después, la guerra inició. El 24 de febrero, el presidente ruso ordenó una movilización militar especial, en las que tropas de este país ingresaron a territorio ucraniano desde la frontera nororiental, oriental y sur de Ucrania, mientras 2 de las principales ciudades del país, Kiev y Kharkiv, eran bombardeadas. La planta nuclear de Chernobyl también fue tomada por el ejército ruso. Y fue así como en esta madrugada del 24 de febrero de 2022, el mundo despertó con las imágenes del ataque militar de Rusia a Ucrania. La invasión militar marcaría una guerra atroz, con imágenes impactantes y el desplazamiento obligado de millones de ucranianos. Putin justificaría la invasión acusando a Ucrania de genocidio ruso en la región del Donbass, por lo que buscaría la caída del gobierno ucraniano y, según sus términos, la desnazificación de Ucrania, que fue una forma como el Kremlin quiso denigrar a Ucrania, recurriendo al antisemitismo y poniendo a Ucrania en el mismo plano de la Alemania de Adolfo Hitler. Fue entonces cuando el mundo volvió a sentir la esencia de la Guerra Fría. Rusia avanzó de manera rápida sobre el territorio ucraniano. El 25 de febrero, las fuerzas militares rusas ya estaban en la capital de Ucrania, Kiev. Hoy, 2 años después de iniciada la guerra, el balance es catastrófico. Como es de esperarse, el conflicto bélico entre estos países ha dejado para ambos lados
miles de civiles muertos y bajas en combate, pérdidas materiales, un colapso económico en la región y una zozobra entre la población mundial. Y aunque en una guerra generalmente no hay ganadores, sino siempre perdedores, muchos consideran que Rusia, que se asocia al Goliat de la historia bíblica, es quien más ha perdido, pues no ha podido derrotar al David, que es Ucrania, quien hasta el momento ha mantenido una política de contención, es decir, de defensa y no de contraofensiva. Pero sobrevino un hecho en los últimos días que sugiere que las cosas se complicarán. El pasado 4 de abril de 2024, en la semana número 110 de la guerra en Ucrania, la OTAN realizaba la celebración de los 75 años de la alianza. Anthony Blinken anunció desde la sede oficial de la OTAN en Bruselas, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Textualmente, Blinken dijo, abro comillas, nuestro propósito en esta cumbre es ayudar a construir un puente hacia una membresía y crear un camino claro para que Ucrania avance. Cierro comillas. ¿Es posible esta adhesión? En el artículo 10 del Tratado de la Organización del Atlántico Norte se recogen los requisitos indispensables para solicitar el acceso a la organización, entre los que se incluye el compromiso con la democracia, la resolución preferentemente pacífica de los conflictos, la obligación de regularse por una economía de libre mercado, ser un Estado de derecho, tratar de manera justa a las minorías raciales y el deber de apoyar militarmente a la alianza. Pero esos no son los únicos requisitos. La OTAN, al ser una alianza militar, debe priorizar también los armamentos y el sostenimiento militar. Para esto, se ha establecido especificaciones que todos los miembros deben cumplir, como por ejemplo, el calibre de los proyectiles de tanque. Los ejércitos deben de estar a un mismo nivel de eficacia. Adicionalmente, todos los países deben destinar una parte de su Producto Interno Bruto a las Fuerzas Armadas, garantizando así que cada Estado miembro pueda aportar soldados y equipo en caso de guerra. Este porcentaje varía por cada país. La organización se compromete a que diferentes fuerzas armadas de sus miembros aprendan a trabajar juntas, mezclando incluso los oficiales de varias naciones en un programa de entrenamiento que contribuye a mejorar el rendimiento con la fusión de tácticas y doctrinas. Además, 3 miembros poseen armas nucleares: Estados Unidos, Francia y Reino Unido, con bases de lanzamiento en Turquía, Italia, Grecia, Alemania y Holanda, trazando un anillo nuclear alrededor de Rusia, que permanece activo el día de hoy. Esto otorga mayor protección a los Estados miembros. De ser adherida Ucrania, el sentido de la guerra cambiaría totalmente y pueden presentarse 2 escenarios. El primero es que suceda el principio de disuasión, lo que quiere decir que al 2 actores internacionales tener poderes armamentistas para ocasionar una total destrucción, prefieran resolver el conflicto de manera diplomática. Y el segundo escenario es que inicie una tercera guerra mundial. Recordemos que el artículo 5 del Tratado de la OTAN especifica que un ataque a un miembro de la alianza es considerado un ataque a todos y cada uno de ellos, lo que significa una guerra rusa con más de 32 Estados miembros. Los últimos 2 países en unirse a la OTAN han sido Finlandia en 2023 y Suecia, que fue anexada en marzo de este año. Mientras tanto, Hungría ratificó su candidatura el 26 de febrero del año que avanza. No cabe duda
de que una tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora como nunca se ha presenciado en la Tierra. Se estima que de realizarse, una capa atmosférica de cenizas tupida congelaría el planeta, acabando con la vida humana. Puede que llegue a ocurrir o que no. Ojalá que no. Lo cierto es que nunca la historia humana ha registrado una destrucción de esa magnitud, exceptuando lo acontecido en Hiroshima y Nagasaki. Podemos decir para concluir que Ucrania es la historia de una nación que no ha podido establecerse como un estado libre e independiente. Ha sido conquistada, invadida y culturizada por extranjeros repetidas veces. Es el eje entre el oriente y occidente europeo, quedando en el limbo con un gigante como Rusia de país vecino, una superpotencia que representa una amenaza constante para su democracia y libertad. La invasión de Polonia dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿La invasión a Ucrania será acaso la causa que dará inicio a la Tercera Guerra Mundial? Putin no está en la tónica de rendirse o retirar sus tropas. Por el contrario, ha sacado un decreto que permite a Rusia movilizar a 150.000 soldados extra entre el 1 de abril y el 15 de junio y reclutar al mes más de 30.000 hombres desde los 18 años de edad. Se considera que Putin borró todo el legado de Gorbachov, quien al disolver la Unión Soviética y dar fin a la Guerra Fría, pensó que había logrado acordar una paz duradera, razón por la que obtuvo un Nobel de Paz. Durante el mandato de Mikhail Gorbachov, se abrieron las oportunidades para que los pueblos y nacionalidades que formaban parte de la Unión Soviética adquirieran un espacio para defender sus intereses y preocupaciones nacionales. Defendió la propiedad privada y consideraba importante la desnuclearización. Gorbachov, quien murió en agosto de 2022, en su último año de vida, vio cómo sus esfuerzos por mantener la paz en Europa se disolvían con la invasión de Rusia a Ucrania. Y aunque todos estos acontecimientos sucedan en otro continente muy lejano al nuestro, en Colombia el mismo tiene repercusiones. La guerra ruso-ucraniana ha traído consigo afectaciones en las exportaciones, por ejemplo de flores y banano, entre otras, que no han logrado alcanzar en estos tiempos los niveles que se tenían antes de comenzar la guerra. En materia de importaciones, Colombia, por ejemplo, importaba el 42% de urea, que es un fertilizante que se adquiría principalmente de Ucrania, y en alguna proporción de Rusia. Con la guerra, el precio aumentó y hubo escasez del fertilizante. De otra parte, también hay otro tipo de afectaciones. Rusia, además de haber sido el proveedor de helicópteros para nuestra fuerza pública, también tiene el compromiso de prestar el servicio de su mantenimiento. La guerra ha llevado a que el presidente de Colombia se sustraiga de recibir dichos servicios por razones políticas, a fin de que no se interprete, según él, de que está tomando partido en la contienda internacional. También habría temor de enviar las aeronaves a un territorio que está en conflicto. El mundo actualmente atraviesa un periodo violento. Cada vez hay un conflicto nuevo y un nivel de destrucción alarmante. De hecho, cambiando de tercio, registramos también el conflicto de Israel y Hamas en la frontera de Gaza, que lleva más de 6 meses y se aviva luego de que el Estado de Israel realizara un ataque aéreo a la embajada iraní en Damasco. Como resultado, murieron 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní. Estados Unidos e Israel se encuentran en alerta. Hamas, expresión árabe que significa entusiasmo o fervor, es una organización política paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, nacionalista e islamista.
Su objetivo original, definido en su carta fundacional, fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería las actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en 2017 publicó unos nuevos estatutos, según los cuales reclama el establecimiento de un Estado de Palestina, completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital. Hamas ha sido declarada organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, entre otros países, también por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos OEA. Otros países como Rusia, Turquía, Brasil y China no la consideran como tal. Y es que el 7 de octubre de 2023, militantes de Hamas entraron a Israel y atacaron comunidades civiles, lo que provocó la muerte de más de 1.200 personas, mientras que 253 fueron secuestradas. Se trata del peor ataque terrorista sufrido por Israel, quien no se hizo esperar y durante estos 6 meses ha ejecutado diferentes tipos de acciones en respuesta al ataque recibido. Según Amnistía Internacional, ya son más de 33.000 palestinos los que han perdido la vida. 12.000 de ellos serían niñas y niños y 9.000 mujeres. Por su parte, se conoce de 75.000 heridos y un 72% de la infraestructura de Gaza se estima que ha sufrido daños. Daños estos que, sumados a los de Cisjordania, según el Banco Mundial, podrían representar 18.500 millones de dólares en pérdidas, lo que equivale al 97% del Producto Interno Bruto generado en 2022 en estos territorios. Se trata de una auténtica crisis humanitaria, donde más de la mitad de la población palestina está al borde de la hambruna. Y como si esto no fuera poco, justamente el pasado lunes 1 de abril tuvo lugar el ataque referido al consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, considerándose la escalada más peligrosa fuera de Gaza desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, luego de cumplidos 6 meses. En esta acción murieron, como se comentó, 7 altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Mientras tanto, Israel se prepara para lo que sería una ofensiva por parte de Irán, lo cual, en últimas, puede terminar en una escalada regional, con desarrollos y consecuencias impredecibles en Oriente Próximo. Desde Teherán, sentenció el líder supremo iraní Ali Khamenei, abro comillas, Israel va a pagar por el ataque a nuestro consulado, será castigado y se arrepentirá de este crimen y de otros similares con la ayuda de Dios, cierro comillas. Sin embargo, Irán sabe que cualquier ataque directo a Israel los pondría automáticamente en un enfrentamiento con Washington, lo cual, según algunos, es lo que desea el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, para que se amplíe el alcance de la guerra. Se trataría de una jugada arriesgada que estaría ejecutando por cuanto se le acaba el tiempo para cumplir su objetivo estratégico de aniquilar el poderío militar de Hamas ante las intensas presiones externas de un alto al fuego e incluso presiones internas de los familiares de los secuestrados para que priorice y privilegie su liberación sobre el objetivo de la guerra. De hecho, la presión la ha sentido Israel, hasta de los propios Estados Unidos, que pese a ser un aliado natural e incondicional, contra todo pronóstico, se abstuvo de ejercer el derecho de veto frente a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exhortó a Israel para que hiciera un alto al fuego contra el pueblo palestino. El asunto
es que el tema con Hamas en la Franja de Gaza pasaría a un segundo plano si es que Irán interviene, caso en el cual, sin duda alguna, Estados Unidos no dudaría en intervenir a favor del pueblo israelí. Israel ha retirado sus funcionarios de más de 9 embajadas, donde consideran pueden estar en peligro. Tanto Biden como Netanyahu saben que Irán responderá con una ofensiva. Solo falta saber dónde y cuándo. Finalmente, las tensiones también se intensifican entre Filipinas y China. De hecho, Filipinas ha presentado su enérgica protesta contra Pekín por un ataque en el mar de China Meridional. Esto ha llevado a que se anuncie la realización de una cumbre trilateral en Washington para explorar las medidas que se tomarán. A la cumbre asistirán el presidente estadounidense Joe Biden, su homólogo de Filipinas Ferdinand Marcos Jr. y el primer ministro japonés Fumio Kishida. Mientras tanto, China el domingo 7 de abril realizaba entrenamientos navales intensivos, lo que denota que se prepara para un inminente combate. En medio de este mundo tan convulsionado, en pleno siglo XXI, es que convivimos, sin saber a ciencia cierta hasta cuándo la irracionalidad autodestructiva de la especie humana nos permitirá seguir respirando. Gracias, muchas gracias por escucharme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Espero haberles compartido conocimiento de valor. Los invito a que me dejen sus comentarios y también a que me acompañen con el permiso de Dios en el próximo episodio del lunes 15 de abril. Me despido con esta frase, abro comillas: jamás ha existido una guerra buena, ni una paz que haya sido mala. Benjamin Franklin.